El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Okay. Voy a entrar un poco sobre, déjame dar un repaso y entonces vamos a coger impulso un poco más sobre el Sidur. Yo quiero primero, antes de entrar al Sidur, hablar un poco sobre Pesach, preparaciones para Pesach y algunas de las ideas. Yo creo que es importante repasar algunos principios sobre Pesach, porque ya ahorita estamos en la fiesta de Pesach. ¿Está bien? Uh-huh. Okay. Lo primero que vamos a hacer es que estamos hablando que ahora mismo estamos haciendo las preparaciones para Pesach. Mucha gente, si no han limpiado ya la casa del Hametz, tienen que terminar de preparar la casa para limpiar la casa del Hametz. Cuando yo hablo de limpiar la casa del Hametz, sacar el Hametz de la casa, es todo lo que tenga levadura, que esté hecho o que contenga productos de las 5 especies que se vuelven Hametz. Eso es trigo, cebada, espelta, avena y ¿cuál es el rye? ¿Cómo se dice? Cebada, lenteno. Centena. Entonces tenemos centena, trigo, cebada, espelta, avena. ¿Cuál es espelta? Espelta es un tipo de trigo, pero está relacionado al trigo. Okay. ¿Yeah? Se llama spelt. En inglés se llama spelt. ¿Yeah? Okay. Entonces, cualquier cosa que tenga esos 5 ingredientes, si se moja ese trigo y se mantiene mojado por más de 18 minutos, automáticamente es Hametz. En 18 minutos se calcula que en el aire existe unos spores que le hacen que crezca esa harina. Si, por ejemplo, espagueti, hasta la cerveza tiene uno de esos ingredientes o más de esos ingredientes, y eso se vuelve Hametz. Sí, correcto. Por ejemplo, el espagueti es kosher durante el año, pero en Pesach es absolutamente trefa. Y es muy importante entender esto, porque es peor comer Hametz durante Pesach que carne de puerco durante el resto del año. Es súper venenoso. En el judaísmo, comer Hametz durante Pesach es lo peor. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el Hametz. Y por eso lo que voy a hacer es que voy a repasar algunos de los halajot, algunas de las leyes que tienen que ver con Hametz, para de esa forma evitar el problema. Entonces tenemos 2 mandamientos para Pesach. El primero es comer matzah. El segundo es no comer Hametz. Entonces tienes un aseh y un lo ta'aseh. Recuerden lo que les digo cuando digo lo ta'aseh y aseh, que hay 2 tipos de mitzvot. Se pueden dividir los mitzvot, los mandamientos, en uno que dice no hagas y el otro que dice haz. Entonces, y es muy importante entender cuáles son los mitzvot aseh y cuáles son los lo ta'aseh. Y la razón que lo menciono es que hasta en el proceso de Giur, de acuerdo con Rambam y de acuerdo con el Talmud, uno de los procesos es distinguirle al estudiante la diferencia entre un aseh, un mitzvah aseh y un mitzvah lo ta'aseh. ¿Okay? Entonces, el lo ta'aseh de Pesach es no comer Hametz. Todos los días de Pesach no se puede comer Hametz. Pero no solamente no se puede comer Hametz, sino también no se puede ser dueño del Hametz. Y no se puede tener beneficio del Hametz. Por ejemplo, si uno tiene una mascota, tiene un perrito, tiene una gatica. Entonces, hoy yo tengo los peces míos en la oficina. La comida de los peces tiene harina de trigo. Eso se vuelve Hametz. No puedo ser dueño de ese, porque yo me beneficio de darle comida a las mascotas. Entonces hay que tener mucho cuidado
hasta con la comida de perro, de que uno no tenga hametz en esa comida de perro para no beneficiarse de ella. ¿Y entonces qué haces? Se vende esa comida de perro. No digo con los pececitos. Yo tengo unas shrimp, los camarones pequeños. Sí. Y le voy a dar camarones porque los camarones son kasher para pesas, para los peces. Pero no son hametz. Ah, Y luego a la comida de carne. A los peces. ¿Tú tienes pirañas? Tengo un gato. Ah, yo creía que le iba a dar comida. Y me dijo que le iba a dar carne a los peces. No. Y, wow, tienes pirañas en una... Tengo un gato. Ah, ok. Y es un gato, es un tigre. ¿De dónde? Porque come así, ataca los... Ok. Alright. Hay que tener mucho cuidado. Entonces voy a aclarar un poco de lo que tiene que ver con las leyes de Pesach para estar seguros de entender eso. Y entonces algunas ideas sobre la Haggadah, porque estamos estudiando el Sidur. Y hazme el favor, ciérrame la puerta. pero entonces, perdóname, pero entonces en el alimento concentrado hay que fijarnos bien si tiene un componente de los 5 elementos. Correcto. Y a veces en los ingredientes vas a ver un producto que se llama malt. Malt también es hametz. Malta. Malta es hametz también. Sí, que hacen la cerveza. Exacto. Sí, hay que tener mucho cuidado. Es el capitán. Ok, entonces, para aclarar que hametz, entonces, hay que evitar el hametz directamente. Y también, cuando uno usó cazuelas, losas, los cubiertos para comer hametz, y ese hametz era hametz caliente, automáticamente el hametz que uno comió con eso entró a los poros de esos productos. Y entonces cuando le pones comida caliente, aunque sea kasher para pesa, que no tiene hametz, automáticamente se puede contagiar con el hametz que está en la cazuela. ¿Me entienden? O sea, hay que tener mucho cuidado y hay que limpiar esa cazuela, kasherizar esa cazuela para usarla para pesa. Y voy a describir eso. ¿Se entiende? Ok. Y al igual, déjenme explicar un poco sobre esto. Esto es una idea rabínica que nos dice, y tiene mucho sentido bíblico. Tienes una cazuela. En esta cazuela yo cociné un caldo gallego y le eché carne de puerco. Cociné allí, la limpié. Ya después que todo el mundo comió, la limpié. Mañana cocino un matzah ball soup. Pero todos los ingredientes que le puse a la sopa de matzah ball eran kasher. Era pollo kasher, era agua kasher, era todo lo demás que le puse que eran kasher. Automáticamente, enseguida que yo cociné esa sopa, que era kasher, los ingredientes eran kasher, se vuelve trefa. Se vuelve que no es kasher. Ahora, la razón es porque cuando cocinaste algo que no era kasher en la cazuela, se abrieron los poros de ese metal absorbió el sabor de la comida que no era kasher, y aunque le pasas jabón y lo tratas de limpiar, algún remanente de ese sabor queda ahí, y entonces cuando vas a cocinar algo que es kasher allí, automáticamente se vuelve no kasher porque salió ese sabor de las paredes y contagió a la comida que era kasher. ¿Se entiende la idea? Entonces, la única forma de limpiar esa cazuela sería poner agua, limpiarla bien. Mejor sería, de acuerdo con los rabinos, esperar 24 horas. Este es el benyomo, por eino benyomo. Quiere decir, en otra palabra, vas a esperar 24, la limpias bien, esa cazuela que era trefa, la limpias bien y esperas 24 horas. ¿Por qué? Porque si esperas 24 horas, aunque quede algún remanente de alguna comida que era trefa allí, en 24 horas se pudre. Y ya en 24 horas no es comida. ¿Me entiendes? Ninguna persona normal quisiera comerse eso. A lo mejor alguien anormal, pero una persona normal no va a querer comérselo. Entonces ya eso no se considera comida. Eso, de acuerdo con la halajá, de acuerdo con la ley, para que algo sea trefa, para que algo no sea kasher, tiene que ser ro'i leachilat adam. Tiene que ser algo, directamente Shulchan Aruch,
tiene que ser algo que un ser humano quisiera comer. En una palabra, si yo cojo, tú sabes, el fútbol americano, la pelota de fútbol americano, está hecho de cuero de carne de puerco. El cuero de puerco. Si yo cojo y me pongo a masticar ese cuero, no estoy comiendo trefá, porque nadie normal come ese tipo de cosas. Entonces, cuando la ley, la Torah prohíbe comer algo, es comer comida, no comer basura. ¿Ustedes me entienden? Entonces, cuando se espera 24 horas, es para que se pudra lo que quede allí y ya no se considera, de acuerdo con la halajá, con la ley bíblica, se considere trefá. Ahora estamos haciendo una limpieza extra para estar seguros de que no esté ahí. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un producto, un proceso que se llama hagalá. ¿Qué se va a hacer? Se va a llenar esa cazuela de agua y se va a hervir esa cazuela con agua. Se va esa cazuela para que hierva bien. Eso calienta la olla, va a abrir los poros que están dentro de la olla, se llena completamente la olla, se le pone la tapa para que la tapa también se limpie, ¿ya? Y lo que hacemos es que calentamos una piedra. Yo caliento siempre una piedra al lado, no la cojo con la mano porque me quemo. Entonces, muevo la piedra, la pongo en el agua, se desborda la cazuela y está kasherizada. Ahora, se coge el agua caliente, se bota esa agua caliente que estuvo hirviendo bastante, se bota esa agua caliente y se reemplaza con agua fría. Ahora la cazuela está kasherizada. ¿Se entiende? Porque lo que hice fue que abrí los poros del metal, le saqué lo que estaba adentro de los poros de metal, la trefá que estaba allí, y ahora que está limpia, entonces puedo rededicarla. ¿Cómo calienta la piedra? Yo la pongo al lado de la estufa, al lado, Al lado. para que el fuego le dé. ¿Cuál es el propósito de ponerla dentro de la... Para que se caliente más todavía el agua y entonces se desborde para que coja todas las orillas de la cazuela. ¿Entienden la idea? ¿Ya? ¿Qué tamaño tiene? Oye, se pone eso de lo más impresionante, por cierto. Parece un volcán. Explota. Hace espuma. Se pone, es un momento Un show de... en la casa. Es un show, es un momento De hecho, de hay vudú en judío. Oaxaca, o sea, hay un caldo de piedra. O sea, todo está crudo Ajá, y ponen la piedra del carbón, lo tiran y Ajá. ajá, así mismo se. Entonces, ese es el proceso de kasherizar algo que en la cazuela era trefá y ahora se volvió kasher. ¿Qué tamaño es la piedra? No importa, ¿No importa el no tamaño? importa. Y eso lo podemos hacer en la casa, ¿verdad? Por favor, háganlo en la casa. Porque yo oí que se llevaban los utensilios a las sinagogas y un rabbi y hacía eso. No, Después hacía una de- bendición. déjame explicarte. Es muy importante entender esto. Y vas a tener que entender, es muy importante que acepte lo que te voy a decir. Los rabinos son igual a ti. Mientras tú sepas lo que tú estás haciendo, tú no me necesitas a mí. Y si yo soy buen rabino, yo te voy a enseñar lo suficiente para que no me necesites. Porque a mí no me gusta el trabajo, yo soy medio arrogante. ¿Me entiendes? Entonces, lo que pasa mucho es que la gente no sabe cómo hacerlo, o nadie les ha educado cómo hacerlo, y lo dejan para que el rabino lo haga. Yo vivía en un edificio en el Bronx, y antes de Pesach, la gente dejaban delante del apartamento mío una bolsa, decía apartment 4 something, kasher this. No sé, ¿por qué me dan a mí? Pues porque yo sé kasherizar, pues yo les enseño. ¿Por qué me lo dan a mí? Pero hazlo tú mismo. Sería mejor. Ahora, si no se puede esperar, entonces ahora, antes de tomar ese paso, déjame explicar un poco más. Si yo me equivoco y cojo una cazuela que era kasher, a donde yo normalmente cocino carne, y preparo algo de leche en esa cazuela, se volvió trefa esa cazuela. La forma de limpiarla es lo mismo que describí, Un proceso. el mismo proceso.
Y es mejor esperar 24 horas antes de kasherizar. Ahora, a veces no se puede esperar 24 horas. A veces estamos apurados. Entonces, ¿qué hacemos? Jajam Ovadia y el Shulchan Aruch específicamente menciona esto, pero Jajam Ovadia lo lleva al tiempo moderno y él explica que hay un proceso que se llama Noten Tam Livgan. Quiere decir que la comida que estaba, lo que quedó ahí en esos poros, ahora esperamos 24 horas para que se pudra y no se considere comida de acuerdo con la ley bíblica. Pero tal vez si yo le echo algún químico, algo que sepa mal, entonces esa comida se pudre más rápido de 24 horas. Entonces si yo cojo, por ejemplo, amonia o Clorox, bleach, y le echo bleach a la olla, cualquier cosa que estaba dentro de esa olla se echó a perder hasta el punto a donde ese sabor no va a ser un sabor agradable. Entonces nadie va a buscar un sabor que salga de esas paredes, de las paredes de esa olla, que van a cambiar el sabor de la comida kasher que yo voy a hacer ahí. Entonces mucha gente lo que hacen es, si no podemos esperar 24 horas, lo que hacemos es lavar bien la cazuela, le echamos agua y le ponemos jabón. Ese jabón, cuando esa agua va a hervir, ese jabón, aunque salga ahora cualquier sabor que esté dentro de las paredes de eso, se echa a perder por el sabor del jabón. Entonces eso se llama Noten Tam Livgan. Eso mueve más rápido el proceso. Ahora, por cierto, cuando terminen de ver este video y terminen esta clase, se le puede ordenar, porque esto todo es lo que la examinación de Yoredea, del rabinato. Entonces, el Noten Tam Livgan cambia lo que esté en la superficie de esa olla, y ahora entonces cuando yo hiervo esa agua, automáticamente se vuelve kasherizada. ¿Se entiende la idea? Mani, te preguntan, ¿qué tienen almacenado ahí en la casa, en la alacena, en el cuarto, harina de trigo y avena? ¿La tienen que sacar o la dejan allí y no la van a tocar? Ok, déjame hacer antes de responder a esa pregunta, déjame comentar sobre esto. Ahora mismo estoy hablando de kasherizar las ollas. Yo voy a llegar al resto del hametz, so van a tener que esperar. Okay. Pero les aprecio que me den, vamos a hacer esto cronológicamente para no perdernos, para que todo esto esté organizado, ¿ok? All right. Entonces, la forma de kasherizar sería de alguna forma sacar el hametz que esté dentro de esa olla o dentro de esos cubiertos. Si son cubiertos de metal, se kasherizan igual que una olla de metal. ¿Ya? Ahora, por cierto, nada más para que sepan de dónde aprendemos esto de la ley, de la Torá, directamente de la Torá. Cuando el pueblo judío fue a la guerra contra los midianitas, la Torá dice hay un versículo ahí que es medio críptico, que dice, todo lo que pasó por el fuego, ahora los judíos le ganan a los midianitas, conquistan sus pueblos, se asientan en sus pueblos antes de entrar a la tierra de Israel. Es afuera, en el desierto. Cuando conquistamos esos pueblos, entonces la Torá dice, todo lo que pasó por el fuego, pasa por el fuego, y todo lo que pasó por el agua, pasa por el agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Era porque cuando conquistamos la casa de los midianitas, todas las cazuelas que eran de ellos, nosotros las cogimos. Entonces, ahora vamos a cocinar dentro de esa cazuela. Pero ellos no comían kasher. Entonces teníamos que kasherizar esas casas para poder vivir en ellas. Tremendo. Entonces, cuando algo se usaba directamente en el fuego, se tiene que limpiar ese pincho, por ejemplo, para asar algo, se tiene que limpiar ese pincho de metal y ponerlo en el fuego hasta que esté rojo vivo, y eso limpia completamente el pincho. Lo que pasó por el fuego, pasa por el fuego.
lo que se usó agua, la cazuela donde se cocinó, se casheriza con agua. Entonces, la idea principal de la halajá es que la forma que se volvió trefá es la forma que se volvió kasher. ¿Se entiende? Y por ejemplo, tiene que, ¿Ya? Sí. ¿Ok? y por ejemplo, tiene que ser agua, o también podemos hacer, por ejemplo, como es metal, el fuego es directo, entonces podemos voltear la cazuela y que el fuego le toque. Sí, y la razón que se puede hacer así es porque el fuego es más fuerte que el agua. Entonces, ¿me entiende la idea? Pero si, por ejemplo, era un pincho que se usaba directamente en el fuego, ahora no puedo hervirlo para yo limpiarlo. ¿Me entiende? Porque el fuego es más fuerte que el agua. Eso también es se vira boca eso se abajo. llama un calvejoma, por cierto. En la misma estufa se vira boca abajo. Se podría hacer así también. O podría escoger, por ejemplo, un blowtorch, una antorcha, Ya, ya. y usar una antorcha para quemar toda la superficie de ese metal. La orilla. Sí. ¿Ya? Podrías hacerlo así. ¿Ok? Eso, entonces tienes una plataforma, por ejemplo. También, eso no solamente con las cazuelas. Todo lo que tiene que ver con cubiertos. Los cubiertos que son de metal, también se usa. Y eso absorbe la comida que usted usó. Ahora se va a limpiar, se va a cacherizar a través del agua caliente. Ok. Ahora, antes de Pesaj, entonces, mucha gente lo que hacen es, si no tienen cazuelas específicamente que son para Pesaj, cacherizan todas esas cazuelas. Las hierven, las limpian, y ahí entonces, después de limpiarlas, entonces van a cocinar la comida de Pesaj. Entonces, si yo lo voy a hacer paso por paso, lo primero que yo haría en mi casa es limpiar todos los gabinetes, asegurarme de todo lo que esté en los gabinetes, que sean las cosas que son kasher para Pesaj, poner todo en un gabinete que sea kasher de Pesaj y separar lo que no es kasher. ¿Entiendes? Entonces buscamos cualquier cosa que no sea kasher, lo separamos. Junto, ahora. Entonces también tengo que cocinar para Pesaj. Entonces ahora voy a preparar mi cocina también, que no solamente los ingredientes sean kasher, sino también los cubiertos y las ollas que yo voy a usar para cocinar sean también kasher para Pesaj. ¿Se entiende la idea? Ok. Ahora, también el horno tiene que ser kasher para Pesaj y la estufa tiene que ser kasher para Pesaj, donde voy a cocinar. Entonces, igual que limpié la olla para cocinar, también voy a limpiar el horno. Entonces, hoy en día tenemos los hornos que se limpian a través del calor. Prendes el horno, self-clean, y se limpia. Pero otra persona que no tienen la riqueza que tengo yo, gracias a Dios. Entonces, o no tienen un horno moderno, ¿sí? Porque no son multimillonarios como el Rabino Viñas. Entonces, tienen que hacer una limpieza del horno. Y la forma que limpiamos el horno es limpiándolo con jabón, con algo que lo limpie. Pero mejor sería, de acuerdo con Jajam Ovadia, usando el principio que ya le mencioné de Noten Tam Bifgam, coger un jabón que sea súper fuerte, que tenga mal sabor, y untarle ese jabón al horno. ¿Por qué? Porque enseguida que ese sabor entra a los poros de ese horno, se echa a perder cualquier comida que estaba dentro de los poros de ese horno. ¿Se entiende la idea? Mucha gente usa Easy Off. El Easy Off funciona de lo más bien. Tiene muy mal sabor. Y te mata con él. Y te mata, sí, los olores, pero son horribles. Pero entonces calientas el horno, que abre los poros, le echas el Easy Off, y eso entra a los poros y mata lo que está ahí. Pero la idea es pudrir, cambiar, sacar todo lo que tenga que ver con jamón. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Ahora, hablando sobre cómo sacar el hametz de la casa. La ley es esta. No se supone que uno coma hametz. Ahora vamos a responder a la pregunta de las cosas almacenadas en la casa. ¿Se entiende? Ok. Entonces, no podemos comer hametz. No podemos ser dueños del hametz.
no podemos beneficiarnos del hametz. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo en mi casa, aunque yo no me lo coma, yo tengo hametz, y es hametz que es mío, automáticamente yo violé la ley, porque la ley no permite que yo sea dueño del hametz. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Uno sería deshacerse de cualquier producto que tiene hametz antes de Pesaj, y así la casa no tiene ningún hametz. O vender ese hametz a una persona que no es judía. Porque la ley es Antes que llegue. antes de que llegue a Pesaj. ¿Por qué? Porque la ley es que los judíos no pueden ser dueños de hametz, pero no dice la ley, la Torah no dice que los goyim no pueden ser. No pueden. Es muy importante entender esto. El judaísmo es muy pluralista. Para mí, si yo como carne de puerco, eso sería una verá. Pero si un goy come carne de puerco, no hay ninguna verá de él. El judaísmo nada más le aplica a los judíos. ¿Se entiende? Esto es muy importante, ¿eh? Entonces, nosotros no estamos diciendo que los goyim no pueden comer carne de puerco. Nosotros decimos que los judíos no pueden comer carne de puerco. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer, esto es una idea rabínica, lo que podemos hacer es separar todo lo que tiene hametz y vendérselo a un goy. Y de esa forma, si este goy, si este gentil es dueño del hametz, no importa a dónde él lo ponga, a donde él guarde su hametz, él puede guardar su hametz en el gabinete de la casa de él, o puede guardarlo en el gabinete de la casa mía. Mientras él sea dueño es lo mismo. Él es el dueño. Ahora, entonces eso preocupó a los rabinos. ¿Por qué? Porque no se supone que tú tengas hametz en la propiedad tuya. Entonces, si yo soy el dueño del gabinete, no sería bonito, como yo soy dueño del gabinete, aunque el hametz no me pertenece a mí, todavía está en la propiedad mía. Entonces, los rabinos hacemos un contrato con el goy que compra el hametz y le decimos, te vamos a rentar, no solamente te vamos a vender el hametz, pero te voy a rentar el gabinete a donde está guardado, a donde está almacenado este hametz. Y de esa forma, ese goy no es solamente, es como un inquilino que rentó tu closet, rentó un lugar donde está guardando las cosas. Entonces él es el dueño de ese lugar y también es dueño de los contenidos que están dentro de ese gabinete o de ese closet o donde esté. ¿Se entiende? Ujú. Entonces eso es el proceso que los rabinos usamos para asegurarnos de que nadie tenga hametz durante Pesaj. Esa es la razón que yo tengo ese contrato afuera, que es el contrato de la venta de hametz. ¿Se tiene la idea? Ok. Pero recalcar que lo más importante es tratar de deshacernos del hametz antes de Pesaj lo mejor posible. Entonces tenemos este Shabbat. Si les queda alguna cosa de hametz, prepárenlo, sírvanlo este Shabbat para que coman, para sacar. Yo tuve aquí esta semana un programa de educación sobre el holocausto. Van a venir 2.300 niños durante esta semana. Ya yo hablé con 800 esta semana. Yo vi el bus ayer aquí amarillo. Sí, 800. Muy grande. Más, perdóname. Hoy tuvimos 800. Hoy tuvimos 800. Alrededor de 1.500 han pasado por este edificio. Mañana viene más. ¿Ya? Entonces, sabiendo que ellos entraban, yo tengo muchísimos Hamantaschen que quedaron de Purim. Entonces, como regalo, porque yo soy tan bondadoso, le di a todos los niños los Hamantaschen. Y se fueron los más contentos. Pero la idea es sacar el hametz del edificio. Ok, entonces, y me dieron las gracias a los más amables que son los niños. Ok, ese es uno. Entonces, la idea para responder a la pregunta del Señor es, si tienes algo que es hametz y es mucho que uno no puede o regalar o deshacerse de él, o es una cosa muy cara que uno no puede, entonces lo que puedes hacer es
ponerlos todos en un cierto gabinete que vas a marcar, vas a cerrar. Ese gabinete se va a vender a una persona que no es judía y cerrar ese gabinete. Y después de Pesach se compra de nuevo ese hametz. Esa era mi pregunta. Sí, la De idea- cómo comprar de nuevo el... Esa es la idea. Ujú. Entonces lo que yo hago es que normalmente la gente hace un contrato con el rabino. Le dice el rabino, vende mi hametz, está en tal lugar, en mi casa. Entonces yo cojo todos los contratos y ahora yo soy dueño de todo el hametz de ustedes. Entonces yo voy, yo compro el hametz de ustedes. ¿Ya? Normalmente la gente da una donación para este apoyo. Entonces el rabino coge todo el hametz de toda la comunidad, hace un contrato con una persona, con un gentil, le da la lista de todos los lugares, es lo que yo hago, le da la lista de todos los lugares donde está el hametz. Ese goy me da a mí el primer pago por la compra de hametz. $1, $2. ¿eh? Empieza este proceso y entonces quedamos que al final de Pesach yo le voy a cobrar para que siga rentando todas sus propiedades. Y entonces cuando termina Pesach, le digo, mira, me debes $100,000. O me puedes dar $100,000 por el hametz que tienes. Sobre el hametz, para rentar este lugar donde está guardado el hametz. O, si quieres, yo te compro de nuevo todas las propiedades. Y entonces me dice, sí, estamos de acuerdo. Yo le doy algo. Y entonces todo el hametz regresa a nosotros. En casa yo tengo un espacio bien grande en la yarda donde entran los carros. Ujú. Pero hay un espacio que yo estoy utilizando que no es de la propiedad de la casa. ¿Ok? Yo puedo utilizar ese espacio para almacenar. Sí, pero tienes que vendérselo a un goy. Mejor tenerlo. Porque si tú eres dueño de ese espacio. No, ¿Quién es el dueño de ese espacio? no se sabe todavía quién es el dueño. Wow. Yo pues, Pero Qué interesante. está junto a mi casa, yo lo mantengo porque lo uso a veces, pero no es de mi propiedad. Ya. Entonces, Yo creo por que eso le deberías pregunto. si vas a guardarla, primeramente, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la halajá, tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque si de pronto, nada más para que sepa que los rabinos también somos abogados, entonces de pronto si alguien regresa y puede probar que él es el dueño de esa propiedad, puede demandarte en una corte rabínica, nada más en los tiempos antiguos, así se hacía, podía demandarte en una corte rabínica por el uso que le diste a esa propiedad. Y si eso no funciona, entonces puede decir que le hiciste algún daño, se rebajó, ¿me entiendes? Bueno, Y entonces para te puede demandar, nada más para que sepa. Sí, no, para hacer la historia corta. El dueño una vez apareció por la casa. Ujú. Entonces él tenía un proyecto y para él llevar a cabo ese proyecto necesitaba pasarlo por mi propiedad. Ya. Entonces él me dijo a mí, si tú me dejas pasar este proyecto por tu propiedad, yo te voy a regalar este pedazo de tierra. Entonces empezamos a bregar con los abogados, pero la ciudad le dio mucho dolor de cabeza a él Ya. y entonces eso quedó en nada. Ya. Que eso él sabe que Que tú estás usando. que yo limpié el espacio, Ya. que gasté dinero, que lo tengo bien acondicionado. Nunca más ha aparecido por Ya. ahí, pero el espacio no es mío. Ya, ok. Legalmente. Se llama no un es mío. mismo. Yo entiendo, En ok. real estate, Pero él se Sí, llama- eso sabe que yo mismo. lo estoy Eso utilizando. mismo. Ok, pero entonces, de todas maneras, ¿Sí? deberías de vender Ok. lo que tienes, ¿sabes por qué? El contenido, por cierto, es hametz. Entonces, ¿estás de acuerdo que el contenido de hametz deberías vender, por si acaso? ¿Ya? O Ok. regalarlo. O regalarlo. O regalarlo. Sería mejor, por cierto, No, en la ley, en la halajá, es mejor venderlo que regalarlo. Y las Sí. razones, la idea no es tirarlo, porque hay Exacto, no muchos se supone- que se equivocan y sí, ok, muy buena idea. el Baal That's true. Teshrit es Sí, es muy, lo que está diciendo Lea es muy importante también. No botar el hametz no es buena idea. Si puedes regalárselo a los pobres, mejor. ¿Por qué no es buena idea? Porque no es correcto botar comida que sea No, que claro. sea buena. Es una verá. Eso es Baal Tashchit. Eso sería gastar algo que se puede usar. No sería correcto. Pero Venderlo sí, es mejor que- pero que- sí, en otras palabras, si yo le ¿Regalarlo? digo a Juan,
Si yo le digo a Juan, que no es judío, vamos a decirle que hablé con un tipo que se llama Jesús. Entonces le digo a Juan, Juan, yo te quiero vender, yo quiero regalarte todo el hametz durante la fiesta de Pesach y tú vas a ser el dueño y entonces luego me lo regalas a mí. Sería lo mismo, es transferirle propiedad. Pero en el judaísmo sería mejor venderle el hametz, aunque sea por algo muy pequeño, porque de esa forma hay una transacción. El miedo es de que si se lo regalas, de que se entendió que no es un regalo, por cierto. Pero si se lo vendes, entonces hay un intercambio de dinero. ¿Se entiende? Ya veo. Sería mejor. Hay una permutación ya Pero probada. déjame mencionarle uno. Esto de verdad ocurrió históricamente. Un rabino en Polonia vendió todo el hametz de una comunidad a un goy de ahí, y el goy después de la fiesta se rehusó a venderle el hametz de nuevo al rabino, y la comunidad tuvieron que pagar muchísimo dinero para convencer a este hombre de que le venda el hametz. Se pasó de vivo el goy. Entonces hoy en día la forma no tenían un contrato, pero no importa, el contrato que hicieron era: yo te vendo a ti, yo te vendo a ti todo el hametz, y después de Pesach me lo vendes a mí. Pero eso no quiere decir que él vaya a cumplir. Tal vez él no quiere vendértelo. Entonces lo que hacemos hoy en día es venderle el hametz y rentarle los gabinetes y las propiedades donde está el hametz. Entonces, al fin, si él dice, bueno, no le voy a vender el hametz, bueno, perdimos el hametz, pero le subimos la renta sobre la renta de los gabinetes. Entonces, si no está de acuerdo, entonces nosotros somos dueños de nuevo del gabinete. Entonces, por ejemplo, los que son dueños de un bar, ¿lo tienen que vender? Absolutamente. Y muchos restaurantes también. Sí, porque Ari- las minerías. Ari, el hombre de la comida aquí, él va a vender toda esa cocina. Él no va a limpiar todo ese hametz que él tiene ahí. Por una semana él cierra y vende el producto. ¿Bien? Ahora déjeme decirle, yo oigo a veces con este oído, como yo soy bilingüe, con este oído yo oigo culturalmente el judaísmo tradicional cultural, y con este oído, con esta oreja, yo oigo lo que la gente tal vez están pensando: oh, eso es una cosa legalista, déjeme explicarle. La ley nos enseña que no podemos comer hametz, y la ley nos enseña cómo bregar con el hametz. Si aceptas una ley, ¿por qué no aceptar la segunda ley? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No, palabra. La gente me dice: oh, eso es un loophole, that's a loophole. La gente me dice: oh, esa ley, tú le diste la vuelta a la ley. Pero es el judaísmo. Pero darle la vuelta a la ley enseña que yo soy creyente en la ley. Porque si no, entonces ignoro la ley. Entonces, ser fiel a la ley es saber: esta es la ley y esta es la forma dentro de la ley de vivir. Y eso también es aceptar la ley. ¿Ustedes me entienden? Entonces a la gente le gusta mucho criticar el judaísmo y dicen: oh, es muy legalista. Sí, el proceso del judaísmo es legalista. Y eso nos acerca a Kadosh Baruj Hu, porque Hashem fue el que nos dio la ley. Entonces cuando yo hago las cosas de acuerdo a una ley, ese es el camino que yo uso para acercarme a Hashem. Y si Hashem dice que esto es prohibido, es prohibido. Y si dice que esta es la forma de permitirlo, es permitido. Es el camino de los Eso, ¿me entienden? Eso es nada más para mencionar. ¿Ya? Ok. Ahora, eso es el hametz. Por cierto, la matzá que nosotros comemos durante Pesach, la matzá está hecha de los mismos 5 granos que se vuelven hametz. Porque las cosas nunca son simples, siempre tiene que ser complicado porque es judaísmo. Entonces, el hametz y la matzá están hechos del mismo material, es agua
y la harina de esos 5 granos, cualquiera de esos 5 granos, pero no se le echa ningún otro ingrediente, y esa harina cuando se mezcla con el agua se hace una masa. Esa masa se hornea antes de 18 minutos, que quiere decir que no se pudo volver hametz por lo rápido Pero que esos 18 minutos es cuando ya se agrega el agua. Enseguida que ya. se agrega el agua. Enseguida que se agregó el agua, menos de 18 minutos tiene que ser horneado. Ahora, es muy importante porque ahora la gente me dice, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene el asunto del tiempo? Déjame explicar. En la Torá nos dice que cuando el pueblo judío salimos de Egipto, no tuvimos tiempo para permitir que la masa se leude. Entonces, la diferencia entre una masa que no es leudada y una masa leudada es el tiempo. Entonces, cuando tenemos cuidado en la diferencia entre hametz y matzá, y comemos solamente matzá, estamos siendo absolutamente fiel a la historia, la experiencia de la salida de Egipto, porque eso tiene que ver con el tiempo. Estábamos tan apurados para salir de Egipto en la fiesta de Pesach que no tuvimos el tiempo para pasar. ¿Se entiende la idea? ¿Yes? Ok. Ahora, también hay otros productos que se llaman kitniot. Kitniot. Pero aquí todos somos para ti, ¿no? Ay, no, pero vamos a repasarlo porque es importante. Thank you for mentioning that. Y algunos se convirtieron en Sefardí. Porque ¿sabes por qué los ashkenazim se pueden volver sefardíes? Porque siempre uno puede mejorar. Por ejemplo, Uno nunca debería de caer, pero no. por ejemplo acá que es un ashkenazí y un sefardí. ¿Quién lleva la batuta? Ella. ¿En serio? No, en este caso absolutamente ella. Te voy a decir por qué. A menos que ella, de acuerdo con Jajam Ovadia, por cierto, de acuerdo con Jajam Ovadia, un Sfaradí o un Ashkenazí puede cambiar. Una palabra, puede decir, yo voy a seguir la costumbre Ashkenazí. Puede declarar que él va a seguir la costumbre Ashkenazí. Ahora, la mayoría decimos, no debería de hacer eso, pero halajicamente lo puede hacer. Una Ashkenazí también puede decidir a cambiar y seguir las leyes separaditas. De acuerdo con Jajam Ovadia, se hace Hatarat Nedarim. Se trae 3 rabinos o 3 personas y se declara que uno va a cambiar su práctica. Pero hay otra razón, es porque ella tiene la descendencia judía, viene de una base sólida, y en este caso tengo que decir, debería de seguir lo que ella dice porque tiene más experiencia. ¿Me entienden? Ok, pero si tienes que hacerle caso a ella o a mí me hace caso. Porque yo le hago caso a ella. Ok, entonces, eso es para complicar la cosa. Sí. Ok. Déjame explicar lo que es kitniot. La comunidad, por cierto, la razón que entro a este área es que estoy recansado de constantemente oír que los sefaradim están entregando sus costumbres y su práctica y volviéndose a Ashkenazí. Es increíble para mí. Yo tengo aquí una familia que son de Sri Lanka. De Sri Lanka. En Sri Lanka, ellos guardaban Pesach. Todos sus abuelos, toda su familia, por generaciones y siglos, vivieron en ese área. Originalmente eran de Irak, fueron a Sri Lanka, vivieron en Sri Lanka por generaciones enteras. La vieja, la señora, cocinaba para Pesach en Sri Lanka, preparaba arroz y frijoles en Sri Lanka. Y hoy en día, las hijas se pusieron en el internet, leyeron en el internet que dijo algún Rabbi Goldberg, dijo que no deberían de comer arroz y frijoles, y cambiaron. En otras palabras, todos sus antepasados que comieron arroz y frijoles y todo lo que cocinaban, a ellos allí, no, eso no sirve. Entonces, porque algún rabino con una barba y un sombrero negro dijo, enseguida entregan sus costumbres. Entonces yo tengo que aclarar esto. Las comunidades ashkenazí en Europa desarrollaron una costumbre. Hay una diferencia entre una halajá, una ley, y una costumbre. Eso es lo primero que hay que entender. La halajá es la ley, la costumbre es la forma de
de practicar la ley. Eso no quiere decir que es la ley, es simplemente la forma que nosotros acostumbramos de practicar la ley. Eso se llama un minhag y el otro es halajá. ¿Ya? Ok. Entonces hicieron un minhag, una costumbre, de no comer kitniot. Esos kitniot eran frijoles, arroz y luego le añadieron maíz. Ahora, la razón y cacahuates. Y voy a explicar por qué. Tienes entonces, primero, la prohibición de arroz. Los ashkenazim recibían arroz desde lejos. En Europa no cosechaban arroz, necesitaban recibir arroz de afuera. Cuando llegaba el arroz, la primera takaná, el primer decreto de los ashkenazim, yo lo leí, el primer decreto de los ashkenazim contra el arroz era que llegaba el arroz y a veces cuando mirabas el arroz venía mezclado algunos granos que eran de trigo o de cebada porque venían desde lejos, y si cocinas este arroz y queda hasta un grano de trigo, se vuelve hametz. Entonces, por miedo de que muy a menudo venía este arroz con pedazos de cebada o con pedazos de trigo y eso se volvería hametz, prohibieron completamente el arroz. Esa fue la primera razón. Luego, algunas comunidades ashkenazí desarrollaron otra taganá contra el arroz, y eso era que si coges el arroz y lo mueles, puedes hacer una harina de arroz, y tal vez entonces haces un pan que podía parecer un pan que es de trigo, y alguien te vea comiendo esa harina, ese pan, y van a pensar que tú estás comiendo hametz. Eso nunca escuché, solamente la primera idea de Yeah. Eso es maritime. Maritime. Okay. Ese es uno. Entonces, ese fue uno. Y entonces había otra comunidad que dijo, bueno, si yo cojo arroz, esta fue la próxima prohibición, si yo cojo arroz, lo hiervo, el arroz era pequeño, pero de pronto el arroz se volvió grande. Entonces parece hametz. Parece hametz. Esa discusión, por cierto, se basa en una discusión en el Talmud. El Talmud tiene una discusión sobre el arroz y discute la idea de que si el arroz debería ser prohibido sí o no. Y al final decidieron que era permitido porque no se infla, sino se llena de agua. Entonces pero una de las comunidades prohibió el arroz por esa razón. Luego entonces, por la misma razón de que se puede moler y hacer un tipo de harina de los frijoles, también prohibieron los frijoles. Luego entonces, la comunidad alemana prohibió maíz por la razón de que kern suena como grain. En otras palabras, como el maíz en alemán suena como los granos, entonces prohibieron eso para que la gente no se confunda. Esa es la práctica de kitniot. Ahora, adicionalmente, entonces prohibieron los cacahuates. La razón que prohíben los cacahuates es porque en la parte de afuera del cacahuate parece la vaina del frijol. Y como se parece a la vaina del frijol, tal vez alguien se va a confundir y va a pensar que si podemos comer cacahuates, podemos comer frijoles. Esa es la prohibición de kitniot. Entonces todas las comunidades ashkenazí prohibieron la consumición de arroz, maíz, frijoles y todo eso, y arroz, maíz y frijoles. Esos son kitniot. Ahora les quiero mencionar que en los Estados Unidos se ha puesto esa prohibición hasta peor. La razón es porque en Europa los rabinos prohibían comer arroz, maíz
y frijoles y los cacahuates, pero permitían los productos que salen en la segunda generación, por ejemplo, la siropa de maíz, siropa de maíz. Eso lo permitían. Rabbi Hanan Spector en Europa lo permitía porque los rabinos nada más podían prohibir la primera generación y no la segunda generación. La palabra, lo que es el extracto de estos productos, como no era el producto mismo, era el extracto, eso permitían. Pero hoy en día, en los Estados Unidos, prohíben todo. Entonces hacen Coca-Cola de Pesaj porque no le ponen sirope de maíz. Le ponen entonces al revés, le ponen azúcar, caña. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? En el caso de las, ¿cómo se llama? De las bolitas, las arvejas, las lentejas, Todo es los prohibido. garbanzos, Todo es prohibido. todo es prohibido. Todo es prohibido por las comunidades ashkenazí. Entonces, en el sefardín puede usar En lenteja, las comunidades sefaraditas, nosotros usamos todos esos productos. En algunas comunidades sefaraditas se prohibieron arroz. En otras comunidades se permitieron. En la mayor parte de las comunidades sefaraditas, también los mizrahi, todas las comunidades iraquí, de Siria, etcétera, todos comen arroz, frijoles, maíz, cacahuates, todo eso lo comen. Es absolutamente permitido. Los productos enlatados. Ahora voy a entrar a ese. Estoy hablando ahora mismo de crudo, pero déjame describir la forma de preparar el arroz, porque los sefaraditas tenemos una forma específica de preparar el arroz. Ahora, pero es importante, antes de empezar a describir el permiso de los sefaraditas de comer arroz, deberíamos de decir que no es que los sefaraditas tienen permiso de comerlo, sino es que los ashkenazim hicieron una ley contra él. Hicieron una costumbre contra eso. En otras palabras, nosotros no tenemos que decir por qué nosotros lo permitimos. Ellos tienen que decir por qué ellos lo prohibieron. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Es muy importante, porque eso, entender cómo las cosas se van desarrollando cronológicamente, nos dan a entender cuál es la base, de dónde vino esta base. ¿Se entiende? Pero esas cosas ocurrieron después del descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? Claro, absolutamente. El maíz y el maní Sí. vienen de la Exacto. Antilla y de- Exacto, exacto. Y esa es la razón que por cierto, déjame mencionarte una cosa más, lo vas a encontrar interesante porque tú eres antropólogo. Cuando entra el maíz a Alemania, ellos lo prohibieron, aunque no era prohibido anteriormente, pero que no lo conocían. Lo prohibieron por miedo de que el sonido del maíz, el sonido de la palabra en alemán era como decir granos. Entonces lo prohibieron para no confundir a la gente. Hoy en día tenemos, por cierto, había un rabino en Lituania que lo llamaban el Haye Adam. Él escribía, el apellido yo creo que era Danzig, pero era uno de los grandes talmidei jajamim de Lituania, y él produjo un libro que se llamaba Haye Adam. Era sobre las mezclas de comida kasher con no kasher y cómo bregar con ese problema. Y él quería prohibir las papas. Y la razón que quería prohibir las papas es porque se puede coger y hacer, ¿cómo se dice? Starch. ¿Almidón? Un almidón, exacto. Almidón de papa. Y se podría hacer pan o galletas de almidón de papa, que todavía la gente lo hace. ¿Ya? Esas son las galletas de Pesaj que tienen Sheakol. ¿Ya? Entonces, él quería prohibirlo porque puede ser que alguien te vea comiendo eso y piense que estás comiendo hametz. Entonces recibió cartas de todas partes del mundo, del mundo ashkenazí, diciéndole, por favor no lo hagas, porque nos morimos de hambre. Sí. Nos morimos de hambre, porque ellos nada más tenían papas para comer. No le quedaba más nada. Entonces, no lo prohibió. Pero ese era el pensamiento de la comunidad ashkenazí. Uno, que tal vez se le mezcló aquí al maíz o al arroz o a los frijoles, se le mezcló alguna pieza de trigo o de cebada, y entonces eso se vuelve hametz. Entonces, tener cuidado.
La forma que los sefaraditas hacemos, ya yo lo hice en mi casa. Ponemos un mantel oscuro, compramos el arroz y repasamos, cogemos el arroz, lo ponemos en la mesa, arriba de ese mantel oscuro y vamos pasándole 3 veces. Se tiene que chequear para estar seguro de que no esté mezclado ahí cualquier otro grano. Si se mezcló ahí un grano que sea de cebada o cualquier otro grano, se saca ese grano, se bota. Los demás nos comemos el arroz. ¿Se entiende la idea? En el mundo sefaradita nunca se nos ocurrió la idea de que alguien tal vez se confunda y te vea comiendo algo que sea hecho, por ejemplo, algo que sea hecho de harina de maíz y vaya a pensar de que estás comiendo pan prohibido en Pesaj. Eso nunca fue considerado en la ley sefaradita, nunca fue un problema. ¿Ya? Ahora, lo menciono que ahí también, nada más para mencionarlo, lo vas a encontrar interesante. En los Estados Unidos, el Haggadah más popular, ¿cuál es? En todas las casas ashkenazí, americano. De Maxwell House. Correct. La Haggadah de Maxwell House, de la compañía de café, la compañía de café produce unos Haggadot que son gratis, lo dan en el supermercado y todo tiene la marca de Maxwell House. Eso es lo más popular. ¿Ya? Entonces, la razón que eso se desarrolló fue porque cuando los judíos ashkenazí vinieron de Europa, llegaron a los Estados Unidos y en Europa ellos tomaban té, pero no tomaban café, no estaban acostumbrados a tomar café. Entonces cuando llegaron a Estados Unidos, estaba muy popular tomar café en los Estados Unidos porque eso viene del Nuevo Mundo. Entonces empiezan ellos a ver que estos son granos de café y pensaron tal vez los granos de café son kitniot y no deberíamos de tomárnoslos durante Pesaj. Esa pregunta se revisó por un rabino que se llamaba Jacob Yosef. Jacob Yosef fue el primer y único rabino, sumo rabino de los Estados Unidos. Lo trajeron de Europa y duró, yo creo que 15 años, en la posición declarado el sumo rabino de los Estados Unidos, hasta que el resto de los rabinos empezaron a pelear entre ellos porque cada uno quería la posición y se destruyó completamente la institución del sumo rabino de los Estados Unidos. Pero una de las cosas que él repasó fue que si los granos de café serían kitniot y que los ashkenazim no podían comer kitniot. Y él lo permitió porque decía que son las semillas del café, no son granos como granos de arroz o granos de frijoles. ¿Ya? Entonces lo permitieron. Entonces la compañía de Maxwell House decidió a preparar una Haggadah para demostrar que el café era kasher para Pesaj. ¿Ya? ¿Ok? Otra más es el quinoa. Quinoa. Ahora, hoy en día, el quinoa se está vendiendo normalmente. ¿Cómo ustedes lo dicen, quinoa? Quinoa. ¿Lo dije bien? Quinoa. ¿Lo tengo que decir como tú? Ok. Entonces, el quinoa se prepara, se está volviendo más popular y ahora se está formando la discusión en la comunidad americana, ashkenazí, de que si se puede comer quinoa, sí o no. Entonces, pero esa conversación sobre kitniot es una conversación ashkenazí. Nosotros no tenemos que ver con esa conversación. ¿Se entiende? Ok, otra más. Hay un profesor en Israel, ahora se me pasa el nombre, pero es muy importante, que hizo un estudio sobre la costumbre de no comer kitniot. Y una de las cosas que recalca él es que los ashkenazim hoy en día, en su opinión, deberían de comer kitniot. Y esta es la razón. Dice él, porque la única razón que nosotros sabemos hoy en día que algo sobre los 5 granos que se vuelven hametz es porque la Torah no dice cuáles son los granos que se vuelven hametz. En otra palabra, la Torah dice no comas hametz en todas tus moradas por 7 días, la fiesta de Pesaj, pero no identifica qué es lo que es hametz. Simplemente dice no te lo comas.
Entonces la única forma que sabemos lo que es hametz es que la tradición oral nos dice que esos son los 5 granos. Pero los caraítas que habían rechazado la tradición oral, como la Torá no dice cuáles son los granos que son hametz, rechazaron todos los granos. Entonces, como nosotros somos creyentes en la Torá escrita y la Torá oral, deberíamos de comer kitniot, y especialmente los sefaraditas, deberíamos de comer kitniot para demostrar que somos creyentes en la Torá oral. Porque es la Torá oral que aclara cuáles son hametz y cuáles no son hametz. Entonces, al yo comer kitniot, estoy demostrando que yo soy creyente en Torah Sheba'al Peh y Torah Shebektav. Yo creo que el argumento está muy bueno. Yo también. ¿Ya? Ok. Voy a comer. Ese es uno. Arroz, frijoles. Hay otra controversia. Oh, ahora, déjame aclarar una cosa. Hay que tener mucho cuidado cuando uno compra harina de maíz para Pesaj, de que no se mezcló allí ninguna otra harina. Porque a veces es más barato. No se venden solamente la harina de maíz, sino le van a mezclar otras harinas, harina de trigo, otra harina que sea más barata, para ampliar eso. Pero Y entonces tiene que igual, tener mucho cuidado. Donde compra dice ahí lo que es para Pesaj y lo que No, pero nunca vas a ver aquí. Ese es el problema. Es lo que te estoy diciendo. No, pero si vas No a vas comprar, a- por ejemplo, esa harina para hacer tortillas, por ejemplo, pues ahí van los componentes, ¿no? Ok, pero déjame aclarar lo que ella acaba de decir antes de arreglar lo que ella acaba de decir, porque quiero que ella entienda esto. En este país, como lo que mandan aquí directamente son Ashkenazí, nunca vas a ver en los Estados Unidos un producto que va a decir kosher for Passover que va a tener kitniot. No lo vas a ver. No vas a encontrar frijoles que van a decir kosher for Passover. No. En Israel, sí. En Israel va a decir leochlei kitniot, para los que comen kitniot. ¿Se entiende? No, yo, por ejemplo, fuimos ayer a un supermercado en Tine, Ok. que ahí había arroz de Israel Que decía. Rohle Kitniot. Ok, que Sí, lo eso Lo importaron. trajeron de Israel. Exacto, lo importaron. Sí, Sí. Lo importaron. Sí, sí. Pero fuimos Es lo que yo a también he Stop and visto. Shop y ahí no había No nada. vas a ver nada. Absolutamente, no vas a ver nada. ¿Se entiende? Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. No vas a encontrar aquí harina de maíz americana que diga kosher for Passover. Eso no lo va a ver. ¿Ya? Pero lo que dice Eliyahu es verdad. De acuerdo con la ley sefaradita, uno puede leer los ingredientes absolutamente. Puede estar seguro de que si dice que es 100% harina de maíz, es 100% harina de maíz. Pero lo que yo quería aclarar más es que increíble, recibí de una persona un email preguntándome, no puedo conseguir aquí matzot, yo puedo hacer unas arepas de maíz. ¿Te imaginas? Qué bonito. Yo quisiera hacer unas arepas de maíz para de esa forma comer matzá. Absolutamente no. No es matzá. Matzá es algo que tiene que tener los 5 granos. Si se hace de kitniot, no se hace. ¿Se entiende? Pues trigo, cebada, centeno, espelta, Avena. y avena. ¿Habrá algún sitio donde uno pueda conseguir? Sí, fueron a una tienda en Teaneck, ¿no? Tine, Ujú. sí. Yeah. Sí, en Queens hay unos lugares también que lo venden. Pero tiene A donde que tengan ser. comunidades separaditas. En Brooklyn, sí, Sí, pero sí. seguramente cerca de los sirios. Sí. Ok, Avenue te están J, esperando con por la ahí. receta Hay dos. ¿La receta de? del arroz sefardí. Bueno, ya le digo, entonces la ¿Cómo forma de limpiar el arroz? preparar el arroz sería Ah. coger el arroz, Está ponerlo bien. en Limpiar ese, el arroz. ponerlo en un mantel, ya yo lo hice, ponerlo en un mantel y hacer, ¿ok? Pero le voy a dar la receta de jarroset en unos minutos, ¿ok? Un poquito Pero más. jarros de tzfadí o Jarroset Me para quedan mí, esperando de es comprar normal, con es normal. camarones o que es cualquier cosa. normal. Que sea de dátil. Ah. Ese es el normal. Ese es el normal. Por cierto, yo compré un jarroset porque me dio la curiosidad de Israel, que en una jarra
horrible, la cosa más horrible en el mundo. La voy a usar para rellenar huecos en las paredes. Es una cosa horrible. Arroz hecha. Bueno, porque me dio la curiosidad, porque era una jarrita así, entonces digo, bueno, déjame ver lo que es. Está bonito. Sí, está más bonito. It worked, kind of. Entonces, yeah, it worked. Entonces, pero ahora lo que voy a hacer es que ya lo probé y lo voy a usar para rellenar huecos en las paredes, porque eso está bueno. Anyways, déjeme entrar a un tema más. Entonces, la recomendación de Rabino Viñas, mi humilde opinión, mi humilde recomendación es que los sefaraditas no se vuelvan ashkenazí, que los sefaraditas sean sefaradí y guarden la ley sefaradita. Y no es ser menos religioso guardar la ley sefaradita, es ser más religioso. Porque al yo comer kitniot, estoy demostrando fidelidad número 1 a mi herencia, pero también estoy demostrando que soy creyente en la Torah Shebichtav, la Torah escrita, y la Torah Sheba'al Peh. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, yo sé, por cierto, que hay un gran número de los estudiantes míos, de los miles y miles de estudiantes míos, ¿verdad?, que están por todo el mundo, que se están volviendo ashkenazí. Yo lo sé, y por eso que yo hago esto, porque yo tengo que ayudarlos. A mí no me gusta la idea de que hagan eso. Entonces lo que pasa es que me han mandado fotos. Es increíble, me han mandado fotos de gente con peot, que son negros, mulatos, mestizos, vestidos como si salieron de Polonia ayer. Y le ves la ropa, vestido de negro, con los tzitzit afuera, con peot. Es de moda, ¿no? Increíble. Pero esa no es la forma que los sefaraditas nos vestimos. Y yo entiendo que a veces cuando uno está viviendo en un país donde no hay muchos judíos y está haciendo un cambio, uno quiere mostrar lo que uno es, enseñarle al público lo que uno es. Pero eso no es judaísmo auténtico. Les recomiendo que si quieren vivir una vida judía auténtica, que vivan una vida judía auténtica. No, para ser un judío auténtico, uno no tiene que parecer que acaba de salir de Polonia del siglo XVII o del siglo XVIII. Para ser una persona auténticamente judía, tiene que vivir de acuerdo con los modales y las leyes judías. Y lo mejor en el mundo sería no dividirnos de nuestros vecinos y de nuestra familia. Una persona viene, él es mexicano, yo quiero que seas judío mexicano. Con sus tortillas en pesas y todo. Absolutamente, yo no quiero que seas... Órale, absoluta. No. Ustedes ríense, pero estoy serio, yo estoy serio. Nosotros necesitamos un ejército de judíos latinoamericanos. Hay suficientes Goldbergs, hay suficientes Goldsteins. Yo necesito Torres. Exacto. You understand what I mean? Salinas Hernández. Absolutamente. Yo tengo uno que se llama Santa Cruz. Eso es un nombre judío, por cierto. El nombre Santa Cruz es un nombre judío. El nombre Santa Cruz no existía antes de la Inquisición en España, y cuando forzaron a esas familias a convertirse al catolicismo, le pusieron el nombre Santa Cruz. ¿Y el apellido Sierra? Ya sabe que son judíos. No, nosotros tenemos todos esos nombres. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No necesito que se vuelvan Goldsteins. Yo tengo suficientes Goldsteins. Necesitamos boricuas, que sean boricuas de corazón. Más boricuas que el coquí. Que hagan sus Y plátanos. que, exacto, que machuquen sus plátanos, que hagan sus tostones y que hagan sus cosas. Y que el medido del batey. Y que coman matzot en el batey. Exacto. Ok, una cosa más quiero cubrir. Hay otra controversia que estoy viendo mucho sobre el ente. ¿Hay una pregunta ahí? Pero porque la gente como no encuentra el matzah para Pesach, entonces pues tendrían que prepararlo. ¿Con qué lo van a preparar? Pues, Bueno, trigo básicamente y cebada, pero sí lo pueden preparar con centeno, Sí, lo pueden preparar. Con Sería los mejor higos trigo. cereales. Sería mejor trigo. Yo creo Mejor que el el trigo trigo. a veces es más barato. sí. Pero comprar trigo o cebada, pero que sea cruda, y entonces lo van a moler. Pero si lo muelen, hay que tener mucho cuidado con esto. Si mueles ese trigo, no puedes hacerlo enseguida después de molerlo, porque está caliente.
esa harina, Ujú. después de molerlo, ustedes lo van a moler. Es muy difícil hacer matzot, por cierto. Pero si lo van a hacer, tengan mucho cuidado. Pero les voy a decir, tiene que esperar 24 horas después de moler ese trigo y hacer esa harina, porque esa harina se llama caliente en la halajá. Y enseguida que le eches agua, como está caliente esa harina, porque la acabas de moler, enseguida se vuelve hametz. No son 18 minutos, es mucho más rápido. Ujú. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de que toda la superficie donde vas a preparar esta masa esté absolutamente seca y que no tenga ningunos otros ingredientes. Si tiene un granito de sal, se vuelve hametz. No le puedes echar sal, no le puedes echar ninguna especie. Entonces tiene la harina y tienes el agua. El agua tiene que ser agua natural, que no venga de la olla, o sea, de la normal, sino agua que sea de un manantial, que sea agua pura. Y entonces esa agua se mezcla con la harina y entonces rápidamente se mezcla y se hace una torta y entonces se pone en un horno súper caliente. Eso sería la mejor forma de hacerlo. En el evento de que no consiguieron nada ni trigo para hacer el matzá, ¿una tortilla mexicana o una arepa colombiana puede reemplazar No. el matzá? No, absolutamente no. Si haces una torta, te puedes imaginarte entonces que un pedazo de papel sería matzá. Si haces una torta de cualquier otro grano que no sean los 5 granos, no es matzá. No es matzá. ¿Y qué se hace? No se puede comer el matzá, pero no puedes comer hametz. Pero entonces por lo menos cumple una, ¿no? De no comer hametz. Exacto, Que lo más importante. exacto, Sí. exacto. No, los dos son igualmente importantes. Los dos son igualmente. Ok, hay otra controversia que está creciendo y esto también me envenena la sangre. Y ustedes saben cómo yo soy. ¿Eh? Hay que darle Que yo miedo. soy una persona muy tranquila y a mí normalmente las cosas no me... Yo no sé, a mí me falta un poco la pasión. Soy una persona muy... laid back. Exacto. Ok. Estos son los matzot de huevo. Matzah ashira. Déjame explicar. Matzah ashira es, si yo cojo harina de trigo y la mojo con agua, tengo harina de trigo, la mojo con agua y espero 18 minutos, ¿qué se volvió? Hametz. Si yo cojo harina de trigo, la mezclo con agua, hago una torta, la pongo en el horno 18 minutos, creo que es matzah. Matzah, ok, es kasher para pesas, exacto. Ahora, si yo cojo harina de trigo y no le echo agua, pero le eché jugo de fruta, ¿qué se volvió? Hametz. No No se porque volvió es jugo, hametz. Porque es jugo. No se volvió hametz. La única forma, I knew you'd say that, that's the trick. La única forma que se vuelve hametz es con agua. Entonces, los rabinos, si yo cojo harina de maíz, harina de trigo o de cebada y le echo jugo de uva o le echo jugo de manzana, cualquier tipo de jugo, mientras ese jugo no tenga agua dentro de él y sea completamente jugo, 100% jugo, más nunca esa harina, esa masa se vuelve hametz. Porque la única forma que se vuelve hametz es si tiene agua. Entonces, en los tiempos antiguos, los rabinos cogían y hacían. Y está, por cierto, en el Me'am Lo'ez. ¿Lo van a ver en el Me'am Lo'ez? Lo mismo que con la leche. ¿Eh? Lo mismo que con la leche. Sí, cualquier otro producto, mientras Que no tenga sea agua. mientras no sea agua. Exactamente. Entonces, cogía la harina, le echaba jugo de cualquier tipo de jugo de fruta, a veces le echaban un huevo, lo mezclaban, le puedes echar hasta azúcar, porque no se va a volver hametz, porque no tiene agua. Entonces hacían tortas, galletas, podías hacer uno muy plano y eso sería una matzá. Eso se llama
matzah ashira. Eso es matzah ashira, que hoy en día le dicen matzah de huevo. En algunas comunidades ashkenazí se prohibió comer matzah ashira. Y en otras comunidades ashkenazí no lo prohibieron, pero dijeron que solamente los niños y los ancianos podían comer matzah ashira. Y la razón es porque cuando la persona come matzah regular, que es de agua y de trigo, a veces no puede ir al baño porque se pone muy espeso. Entonces, los viejos a veces tienen problemas yendo al baño. Entonces, con la matzah ashira se le pone más fácil. Por eso inventaron los ciruelas pasas. Las ciruelas pasas, exactamente. ¿Se entiende? Y también el rey. El rey también te limpia. Ok, pero anyways. Las comunidades ashkenazí prohibieron matzah ashira. Los sefaraditas nunca se nos ocurrió prohibir matzah ashira. Y si lees el Me'am Lo'ez dice que uno debería de comer solamente matzah ashira y preparar algunos matzot para el seder, para evitar, como la gente estaban haciendo matzot, para evitar que se vuelva hametz. ¿Se entiende? Entonces, hacían matzah ashira en su casa, porque no se compraba el matzah, ellos lo hacían. Hacían matzah ashira, porque más nunca se va a volver hametz. Entonces, hacían algunos pequeños matzot que eran para el seder. Pero por ejemplo, esta matzah ashira también tiene los 18 minutos. No tiene que tenerlo, O sea, porque nunca se va a volver hametz, porque no tiene agua. Agua. ¿Ya? Ahora, los ashkenazim que prohibieron la consumión de matzah ashira es porque tienen el miedo de que tal vez le eché alguna gotica de agua al jugo de fruta. Ahora, si se mezcló ahí una gota pequeñita de agua al jugo de fruta, enseguida se volvió hametz. Enseguida se volvió hametz. ¿Entiendes? Ahora, a veces yo paso en el supermercado, me echo a reír, porque había una caja de matzot que dice kosher for Passover, no salt. Claro que no tiene sal, porque si le echaste sal se volvió hametz. That's marketing. Si le echas sal, ya se lo... What were you saying? No, quería saber, las frutas no tienen que ver. Se puede tener fruta en la No, cualquier fruta, cualquier vegetal, porque no tiene contacto. La pregunta que dice ahorita es, cuando estaba hablando de los frijoles, los productos enlatados. Sí. Hay que tener cuidado con los productos enlatados. Ahora, normalmente, todos los frijoles que se cocinan en la lata. ¿Me entiendes? Normalmente, cuando uno va a comprar frijoles que están en lata, la verdad es que la compañía cocinó esos frijoles ya en su lata. Y entonces los cierra. Menos los garbanzos. Los garbanzos, como toma mucho tiempo cocinarse, no los cocinan en la lata, nada más para que sepa esto es lo que hacen los rabinos con su spare time. Los garbanzos se cocinan en una olla separada y entonces se ponen en la lata. Ahora, por esa razón hay que tener mucho cuidado cuando uno compra los garbanzos, de que los garbanzos sean 100% garbanzos. Entonces, cuando uno va a comprar frijoles en lata, tiene que leer los ingredientes muy cuidadosamente para estar seguro de que no le echaron otras especies, etcétera, a esos frijoles. Si es puro frijol, se puede comer. Absolutamente. Y todo el año también se puede comer. Ahora, por cierto, los productos Goya hoy en día tienen OU. Y los separaditas nosotros no los podemos comer durante la fiesta de Pesach. Y los frijoles que vienen en bolsitas. Mejor todavía, están secos, Mucho mejor todavía, absolutamente sí, mejor todavía, pero repasa bien antes de cocinar esos frijoles de que no tengan otros granos mezclados. Yo he encontrado, déjame decirte, nosotros frijoles negros, a mí me encantan los frijoles negros y a mí me gusta ponerlo en remojo porque entonces produce menos gas. ¿Es verdad? Entonces, lo que yo hago es que pongo los frijoles negros y los repaso. Y a veces se encuentran piedrecitas, pero también a veces se encuentran pedazos. Yo he encontrado piedras, pero también he encontrado pedazos de cebada. Si se cocina eso, Lo mismo que se hace con el arroz. exacto.
¿Ya? Y la pregunta que había quedado pendiente era ya no enlatado, sino la bolsa, es decir, el trigo. No, la bolsa mejor todavía. Digo, pero mantenerlos en casa, compró una bolsa de harina de trigo, la tiene ahí en la alacena. Ok, esa ¿Qué es una hace buena con- pregunta. Eso se debería de vender con el hametz. Y la razón es por el miedo, déjame explicar, por el miedo de que cuando se molieron ese trigo, ahora se hizo una harina. Pero tal vez esa harina se tuvo contacto con alguna agua que nosotros no notamos. Eso se volvió hametz. Y eso es lo que uno no sabe. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Eso se debería de vender con el hametz. ¿Se entiende? Ahora, eso abre el otro tema. ¿Se entiende? Entonces, lo que le estoy diciendo es que se puede comer también matzah ashira. Y hay una compañía, Gateño, que son sefaradim, que preparan galletas, Ujú. que son De masaje. matzah ashira. Y absolutamente se puede comer, no hay Son ninguna razón horribles, pero- para prohibirlo. ¿Eh? Son horribles, pero, Ya, pero se puede comer. pero Ya. se puede comer. Ok. Ahora, por cierto, el Me'am Loez, en la Haggadah del Me'am Loez, Rav Yaakov Kuli tiene allí una receta para matzah ashira y para postres, que si lo hago hoy en día, todos los rabinos me caerían arriba. Pero sigue la tradición del Me'am Loez y creo que estamos bien. ¿Ya? Ok. Esa es la diferencia, por cierto, entre matzah regular y matzah shmura. Matzah shmura es cuando se cosechó ese trigo, se mandó un mensajero que sea guardián de ese trigo, para que ese trigo nunca se mojó. Entonces se llevan el trigo, lo ponen en un lugar a donde se va a quedar seco, porque ahora cogiste el trigo y lo mojaste, y ahora después lo secaste. Pero cuando ya se mojó, tenemos el miedo de que tal vez se volvió hametz. Entonces se manda un guardián que se asegure de que este trigo no se moje, desde el momento que lo cosechan hasta el momento que lo muelen y se vuelve harina, y entonces hacen la masa de los matzot shmurot. Quiere decir que tuvo un guardián. ¿Se entiende? Tuvo un guardián. El otro simplemente se compró el trigo, se molió, se hizo una harina y entonces se hizo los matzot. Esos son matzot regular comparado a los matzot shmurot. Entonces los matzot shmurot son mucho más caros. Ustedes saben lo que yo pagué este año por matzah shmurah, $26 la libra. Por eso es que le llaman el pan de la aflicción. Me tuve que afligir comprándolo. Lechem Oni. Tengo un El lechem oni si te vuelves pobre porque Tengo un consejo, y es que Wow, $6. esta es nuestra visión. Entonces, estás oyendo, es muy importante oír esta pregunta. Dilo a todos, yo creo, porque lo que estás diciendo, mucha gente lo siente. sí, es la primera vez que vamos a celebrarlo. Entonces, el miedo de nosotros es no hacerlo, que cometamos algún error, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, que alguna de estas cosas se cuelen. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Cuál es nuestra posición si eso sucediese? ¿Verdad? Esa es la razón por la que vamos a estar aquí el lunes, bueno, los primeros 2 días, como usted mencionó. Sí. Pero el resto de los días, eso me tiene un poquito preocupado porque o lo hacemos bien o no lo hacemos. Ya comemos eso, ¿verdad? Felicidad. Pero no lo veo así. ¿Tú ves por qué yo hago lo que yo hago? ¿Cuántos judíos en el mundo hacen esa pregunta? Ninguno. No se preocupan, o no les importa, o se vuelven locos, extremadamente locos. Sí. Pero No oye es lo que extremo. estamos oyendo. Qué cosa más linda. ¿Right? Sí, pero no, bueno, en mi opinión no. ¿Y tú? Humilde, obviamente. No soy tan humilde. Yo tampoco, pero Pero
bueno, primero no sé, yo no me creí en una manera así que si hagas un error, Te va a matar. Ya está. sí, si hagas un error, entonces la próxima vez aprendiste y ya no Exacto. lo vuelves a hacer. Sí. Pero no es que Sí. si te equivocas y prendes la luz del Shabbat, ya el otro día estás muerto. Ya. Así no es el judaísmo que yo me creí. Mira, yo voy a responder a esa pregunta, porque esa pregunta es súper importante. No, gracias, yo, Ya. yo lo entiendo de esa forma también. Sí. Pero o sea, estoy buscando, porque como es mi primera vez, Sí. quiero escuchar la Estás opinión. aprendiendo. Sí. Yo tengo que decirlo sinceramente, que desde el día que nací soy de una casa ortodoxa y todavía estoy aprendiendo. ¿Ya? ¿Ya? Estoy Mira. aprendiendo. Yo quiero responder a esa pregunta, recalcar lo que está diciendo Lea, pero desde el punto de vista rabino. Y humilde. Es súper humilde. Déjame prepararme bien. No, déjame decir lo que voy a decir. Yo todavía me acuerdo la Navidad que mi papá sacó el árbol de Navidad de la casa. Están hablando con un rabino ortodoxo que se acuerda cuando su papá quitó el árbol de Navidad de la casa. Llegó y lo teníamos. Y yo me acuerdo de él. Y mi papá llegó a la casa y anunció en la casa que alguien le había enseñado que el árbol de Navidad era pagano y él no quería tener algo pagano en su casa. Le quitó las luces al árbol de Navidad, botó el árbol de Navidad para afuera. ¿Ustedes se imaginan lo impresionante que eso es para un niño? Ujú. Y cogió las luces que tenía el árbol de Navidad y hizo una estrella de David con las luces del árbol de Navidad. Ahora, normalmente nadie va a hacer una estrella de David de las luces de Navidad. Y después, muchos años después, no tenemos una luces de Navidad haciendo una estrella de David. Pero la razón que te digo eso es que yo sé todos los diferentes pasos que mi familia pasó tratando de llegar acá. Y algunos de esos pasos fueron tremendos fallos, pero cada uno de ellos fue precioso, Ya. porque nos lleva en ese camino. Todos de ellos son sagrados. Y el Zohar recalca de esta forma. ¿Se está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Ojalá que la gente en línea están siguiendo, no sé si han podido seguir lo que es la conversación, porque es una conversación sumamente importante. A veces cuando yo estoy hablando de la ley, yo sé que la gente dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es tan enorme. Y la respuesta es paso por paso, poco a poco, igual que Lea está diciendo. El Zohar lo dice en una forma muy bonita. El Zohar dice que cuando el pueblo judío matamos al carnero, cogimos la sangre y marcamos la puerta de nuestras casas, y esa fue la sangre que Dios vio y salvó a los que estaban adentro. El Zohar dice que la marca de la sangre no estaba afuera de la puerta, sino estaba adentro de la puerta, a la parte de adentro de la casa. Detrás. ¿Entienden? A la parte de adentro de la casa estaba la marca de la sangre, porque ahí es a donde Hakadosh Baruj Hu mira. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que lo que Hakadosh Baruj Hu hace es que mira tu corazón y dice, ¿qué está tratando de hacer este hombre? ¿Qué está tratando de hacer este hombre? Seguir mi ley. No hay nada más agradable. ¿Ya? So, no te preocupes. Uno hace lo mejor que uno puede. No, ese siempre ha sido mi sentir. Lo que pasa es que, bueno, estoy en medio de personas que tienen mucho más conocimiento que yo. Y solamente quería estar seguro. ¿Entiendes? ¿Ya? Muy Gracias importante. por el comentario. ¿Se entiende? Gracias. Good. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué es
si por mala suerte se comió algo que no era matzah, que no tenía hametz. No lo sigas comiendo. No, pero ¿Eso usted no supo y después. ¿Se equivocó? Sí, Ok. se equivocó. Ahora, ¿sabes que yo recibí, muy interesante? No Una- lightning strike. ¿Ah? No lightning strike. No, it's weirder than this. It's weirder than this. Más raro todavía. Más raro todavía que de un relámpago que viene a castigarte. Más raro todavía. Más raro todavía. Este es un grupo en Centroamérica que está recibiendo instrucciones de un supuesto rabino, supuestamente hasídico, que los está guiando, y le dijo a uno de ellos que él tenía que pasar por un proceso de limpieza interno y externo para convertirse al judaísmo. Y les dio unos purgantes a los... Sí, sí. Y es la segunda o tercera vez que yo lo veo. Le dio unos purgantes a sus talmidim para que se tomen estos purgantes para botar la carne de puerco que habían comido en el pasado, y tuvieron que hacer una serie de increíble, tuvieron que hacer una serie de ayunos de acuerdo con este rabino para expulsar la trefa que habían comido en el pasado. Y esos estudiantes, porque tienen tanto deseo de acercarse a la Torá, ese hombre se ha aprovechado de ese deseo, de esa desesperación que ellos tienen para acercarse a la Torá, y les impuso esa cosa. Y entonces un día recibo una correspondencia de uno bueno, pasó en Santo Domingo también. En Santo Domingo había uno que era un falsante, apellido de Torres, un falsante. Ese tipo, Yoram Torres, se autodeclaró rabino, se autodeclaró el rabino sefaradita de Santo Domingo, hizo una sinagoga falsa y estaba vendiéndole purgantes y desviando a la gente, haciéndolo pensar que eso era judaísmo. Eso no es lo que es judaísmo. El judaísmo es, ahora me di cuenta que este camino que yo tenía era incorrecto y cojo el camino correcto. No es penar de que, bueno, yo tengo que... Por cierto, si quieres mandar una donación de... No. Eso para pero es increíble lo que la gente hace, pero siempre se aprovechan del deseo de la gente de hacer lo correcto. Y la desesperación, porque ¿sabes lo que yo he estado notando? Que hay mucha gente que se les olvidó de que nosotros existimos. Muchos rabinos no saben que hay un gran número. Y yo creo, honestamente, un estimado conservador, no muy exagerado, yo creo que hay millones de personas en Latinoamérica que quieren apegarse al judaísmo. Y hay rabinos que se les olvidó que ellos existían. Entonces hay gente que se aprovechan de que hay gente que quieren aprender y saben decir algunas palabritas en hebreo, y entonces, ¡pum!, de pronto ellos son el moré, o son el rabino, o son el rav, o son el rebbi, o son y se ponen nombres. Es increíble los nombres que se ponen, los títulos. Yo no he llegado a esos títulos, y yo leo algunos libros, pero yo nunca he llegado a los títulos que ellos se han puesto. El tzadik, hay un tzadik. Pasó de jajam. Sí, se pasó de jajam. Los jajamim también son increíbles. La cantidad de jajamim que hay por ahí que no saben. Yo tuve un jajam, por No cierto. saben leer. No saben ni leer. Son los jajmei de ¿cómo se llama? Del pueblo ese de Polonia. Helm. Este fue uno, el jajam. El jajam era un cubano también. Un cubano, goy, pastor, de pronto se declaró rabino, y yo tuve una reunión hace años en el Bronx y lo estoy oyendo, y es disparate atrás de disparate, es increíble, y la gente escribiendo y grabándolo como una cosa increíble lo que le estaba diciendo, y para mí eran increíbles, pero no por la misma razón que ellos. Y entonces se inspiró el tipo
y se para delante de mí. Yo estaba sentado. Y entonces dice, yo quiero darte una brajot. Una brajot. Una bendiciones. Y entonces extiende los brazos y hace así. En vez de hacer así como los Kohanim, pero él no es ni Kohen, no es ni judío. Entonces hace así y me extiende los brazos y empieza con y entonces Hashem y Adonai y entonces, pero en los lugares más ridículos y la gente emocionadísima. ¿Qué hizo usted? Yo me quería mandar a correr, pero y también a echarme casi me orino de la risa, pero eso fue otra cosa. Entonces termina él y en el nombre de Yeshua me da esta bendición. Entonces me quedo callado. Me quedo callado porque todo el mundo estaba muy emocionado. El nombre de Chuchito dice. ¿Eh? El nombre de Chuchito. Entonces me quedo callado porque no quiero decirle lo que yo creo de él. Entonces me dice, ¿y por qué no dices amén? Entonces se puso bravo. ¿Y por qué no dices amén? Para que ustedes, les digo sobre el cubano, para que ustedes vean que no todos los cubanos. Que no todos los cubanos tienen el talento que tengo yo. Pero estaba con una gente que estaba con la gente que vino. No, había ahí de todo. Ok. Entonces dice que porque yo no dije amén. Y le digo porque yo no digo amén cuando la gente adoran a ídolos. ¿Y qué le dijo? No se enojó, no, me querían botar del lugar. Bueno, y yo quería irme de todas maneras, todo el mundo estaba contento. Es increíble, pero la gente se aprovecha mucho. Por cierto, también, honestamente, hay rabinos auténticos que se aprovechan del deseo de la gente de hacer las cosas bien y también se aprovechan de eso. Donde quiera se cuecen habas. Sí. ¿Sabe? Tienes que tener en mente de que todo lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer de la mejor forma posible. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Gracias por escucharme. Vamos a empezar la clase. Sí, ahora vamos a empezar la clase. ¿Quedó ahí alguna pregunta? No, hay muy importante antes de Pesach. Hay que dar un shiur sobre kashrut. ¿Alguna pregunta? ¿Todo el mundo bien? Yo tengo una pregunta. ¿O una pregunta o un comentario? No, pregunta. Biur Hametz. Si no, bueno, yo sé que en Israel se hacen Biur Hametz En la calle. en la calle. Aquí donde se hace Biur Hametz. Yo voy a hacer el Biur Hametz aquí en la sinagoga, afuera donde está la cocina ahí atrás. Pero afuera, puede hacerlo afuera. ¿No tiene una terraza? No. ¿Qué es eso, Raúl? Pero lo que hemos en la calle, Sí. que la gente piensa que soy loco. El Biur Hametz antes de Pesach, la noche antes de Pesach, eso sería el domingo por la noche este año. El domingo por la noche, después que ya ha sacado todo el Hametz de la casa, se ponen 10 pedacitos de Hametz y se hace formalmente lo que se llama la búsqueda de Hametz. Vas a andar en todos los lugares de la casa, al atardecer, al anochecer, en las tinieblas, buscando el Hametz. Simbólicamente, estás chequeando toda la casa del Hametz. Hacemos 10 de acuerdo con los Mekubalim para reunir los 10 Sefirot. Pero otros dicen que la razón que se queman el Hametz es porque son los 10 hijos de Hamán que fueron matados Erev Pesach. ¿Interesante? Pero la idea es destruir el Hametz. Que no es jamés la casera idea, Que no- el exacto, jueguito. destruir el Hametz. Y muchas veces los niños esconden el Hametz y entonces el padre va a buscarlo, ¿ya? O viceversa. Pero se forma como un juego a donde se está buscando el Hametz. Y cabalísticamente esto simboliza también sacar los rasgos del Yetzer Hará, del mal que está dentro de uno, porque Pesach también es un nuevo año del pueblo judío. Ustedes saben que nosotros tenemos el nuevo año. Entonces, ese es el nuevo año del pueblo judío, año nuevo del pueblo judío. Entonces, vas a expulsarlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con fuego. Porque necesitas expulsar eso apasionadamente. ¿Entienden la idea? ¿Yes? Ahora,
quedó la receta de jarroset, que yo acabo de hacer anoche. Preparé el jarroset ya. ¿Qué problema? En algunos sitios Pero vas a querer decir. hay que sacar ¿Manzana? permiso con el departamento de- Sí, se vas a hacer mucho. Almonds. Pero si nada más tiene 10 pedacitos, no tiene que pedir permiso. Ok. Yo hice el jarroset. El jarroset que constantemente ponen por el internet es el jarroset hecho de manzanas. Ashkenaz. Por cierto, leí en una revista Chabad, pero cuando yo leo la revista Chabad es como leer Mad Magazine. Yo la leo para darme risa. It's like light reading. It's like junk food. Yeah. Entonces, en la revista de Chabad, que son muy similares a los testigos de Jehová. Entonces, en la revista de Chabad dice, ¿por qué hacemos el jarroset de manzanas? Y yo, por primera vez, hacemos jarroset de manzanas, qué interesante. Okay. ¿Por qué todos los judíos hacen el jarroset de manzanas? Todo eso que dice. Everybody knows, every Yidel does it. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque cuando el pueblo judío, oye hay un midrash que dice que Faraón quería disminuir al pueblo judío. Es directamente el midrash. Entonces, cuando fue a disminuir al pueblo judío, Dios nos bendijo y las mujeres tenían no solamente un niño cuando parían, pero tenían 7. Entonces dice ahí ese midrash, dice la revista, que ellas se escondían debajo de los árboles de manzanas en Egipto y allí parían 7 niños. El único problema es que en Egipto, como hay tanto calor, no hay manzanas. Esas manzanas. Entonces, de verdad, lo que dice el midrash es que se ponían debajo de los árboles de dátiles y ahí es donde daban a luz. Entonces, déjame explicar lo que es el jarroset. Y hay muchas diferentes recetas, pero el jarroset del Rambam, el jarroset es cuando uno va a comer las hierbas amargas. Se supone que no se coma directamente solamente la hierba amarga, sino que la hierba amarga se le unte a la hierba amarga algo que sea dulce. Esa mezcla dulce se puede hacer de manzanas y nueces, se puede hacer de dátiles y de higos. Pero eso representa el barro que se usó para hacer los ladrillos cuando éramos esclavos en Egipto. Pero también simboliza todo lo que tiene un simbolismo en la Haggadah de Pesach, en el Seder de Pesach, tiene un simbolismo sobre la esclavitud, automáticamente también tiene simbolismo sobre la libertad, porque al principio de la noche éramos esclavos y al fin de la noche éramos libres. Entonces vas a comer hierba amarga, pero le vas a añadir algo dulce, porque en esa noche fuimos de algo amargo a algo dulce. Entonces el jarroset se le unta al maror, a la hierba amarga. Mucha gente usa lechuga romana o se usa el rábano picante, que es horseradish en inglés, le dicen horseradish, el rábano picante. Endivios se pueden usar también, que son hierbas amargas. Entonces se le unta esta idea. Ahora, una cosa más. El jarroset entonces se hace, de acuerdo con el Rambam, de dátiles. Se cocinan dátiles en vino rojo dulce. Se le echan higos y pasas. Se cocina todo esto hasta que la fruta esté suave. Se mezcla todo eso y se muele o se hace una pasta con él. Se le añaden nueces ralladas. Normalmente yo le echo almendras ralladas que hacen como un polvo. De esa forma se vuelve espeso esa mezcla. A mí me gusta echarle el secreto del rabino, porque yo soy fiel a ustedes. Yo le echo un poquito de brandy para que sepa mejor, para que intoxique un poco. Entonces se mezcla todo esto hasta que se vuelve espeso. La mayor parte de los sefaradim hacen como unas bolas, porque ya se volvió espeso y parece barro. Entonces le echan por arriba nueces
rayadas y parece un polvo, parece directamente que viene del barro. A mí me gusta, en lugar de hacer, es una peculiaridad mía, pero en vez de hacer las bolas, yo hago pirámides. Y de esa forma, cuando ves la pirámide, sabes que es representando las pirámides que nosotros hicimos en Egipto. ¿Ya? Pero de diferentes formas, pero eso es lo que nosotros hacemos. Y mi mamá, que en paz descanse, en una ocasión le puso, en vez de nueces rayadas por arriba, le puso coco rallado, en honor de que nosotros somos cubanos y teníamos coco, ¿no? Entonces, cada país puede poner, se pueden hacer de guayabas, se puede añadir guayabas, se pueden añadir para que tenga buen sabor. ¿Ya? Manny, te preguntan por último que si es posible hacer el ceder de Pesach aún sin Brit Milá, para que lo escuchen Absolutamente. Los familiares de Tabasco. Absolutamente. Eso también, por cierto, he visto terribles confusiones, pero no solamente en las comunidades de nosotros, sino confusiones en las comunidades ortodoxas judías, a donde dice no puedes invitar a un goy, no puedes invitar a un gentil, a un ceder, porque la Torá dice que solamente una persona que sea circunciso puede comer el Korban Pesach. Pero hoy en día no estamos comiendo el Korban Pesach, entonces mejor todavía. Y por cierto, Rav Soloveitchik en la Haggadah dice halach ma'anya, venga cualquier persona a comer. Entonces dice, eso comprueba de que nosotros no estamos comiendo el Korban Pesach, porque el Korban Pesach tenía que ser preparado de acuerdo con la cantidad de gente que iban a comer. Entonces él dice que eso es para recordar de que falta el Korban Pesach. Entonces cualquier persona que quiera participar, y el Korban Pesach no se come, como no se come hoy en día, o porque no tenemos el altar en Jerusalén, la única forma de poder comer el carnero del Korban Pesach sería traerlo al altar de Jerusalén. Pero déjame aclarar una cosa. Los Ashkenazim tienen una ley, y es una ley, el Ramah lo dice directamente, Rav Moshe Isserles dice que los Ashkenazim no deberían de comer carne asada seca o carne asada a la parrilla, y especialmente no deberían de comer carnero asado. Pero el Rambam Maimónides dice que los sefaraditas deberíamos de comer carne asada, carnero asado, pero que sea cortado en pedazos, para demostrar de que nos acordamos del Korban Pesach, pero no estamos comiendo el Korban Pesach. ¿Ya? Es decir, la intención no es cubrir el Korban Pesach, sino recordar, que es muy diferente. Exacto. Pero los Ashkenazim dicen que como no podemos comer el Korban Pesach, deberíamos de evitarlo para de esa forma recordarnos del Korban Pesach. Los dos tienen sentido. Los dos tienen sentido, porque digo, si como carnero, tal vez me siento satisfecho de que por lo menos comí el Korban Pesach. Muy importante, si se come carnero, decir, como me gustaría poder comer el carnero del Korban Pesach. Yeah. ¿Entiendes la idea? Muy bien. Aprovechen. Muy bien, gracias a todos. Chag Kasher Besameach. Moadim le Simcha. Y la respuesta, por cierto, ¿está grabando? La respuesta a Moadim le Simcha es Hagim Uzmanim le Sazon. Muy bien. Hagim Uzmanim le Sazon. Y no quiere decir especies. Ok. Muy bien. Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.